Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo hacen, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, pues es gran bendición para nosotros sus comentarios. Recordándoles a que inviten a otras personas para que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, entre los capítulos 5 al 7, que se ha llamado, y nosotros también hemos asumido ese nombre, el Sermón del Monte. Hoy nos ocuparemos de la lectura entre los versículos 1 al 12 de el capítulo 5 según San Mateo. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis entre los versículos 9 al 12. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Yo he titulado este pasaje Paz y persecución. Bienaventurados cuando tenemos paz y persecución. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ubicándonos en el contexto de los tiempos bíblicos, nos damos cuenta cómo desde muy temprano que el ser humano habita sobre la faz de la tierra. Se tiende la incertidumbre como consecuencia de la manifestación del pecado. Satanás convence a Eva que a comer del fruto del árbol que Dios dijo
no comeréis, seréis como Dios y sabréis el bien y el mal, le dijo Satanás a Eva. Ya en este enunciado hecho por Satanás existe la pretensión de ser como Dios, envidia y todo lo que ello conlleva, como lo relatado en el pasaje bíblico acerca de la caída del hombre. Entonces, la envidia viene con sus aliados como la codicia, la soberbia, el engaño, la mentira. Y como consecuencia del pecado aparece el primer crimen, que Caín mató a su hermano Abel por pura envidia. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ya él lo había matado. Y respondió Caín, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Según estudios de las genealogías que aparecen en la Biblia, el planeta Tierra tiene aproximadamente 6.000 años de existencia. Dicen los estudiosos que la Tierra ha tenido desde su creación, teniendo en cuenta esos 6.000 años aproximadamente de creación, 300 años de relativa paz durante toda su historia. Esos 300 años equivalen a un 5% de tiempo de paz sobre la faz de la Tierra. Se han multiplicado la existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra, y al verse multiplicado la existencia del ser humano, como Dios lo prometió a Adán y a Eva, que se multiplicará tu generación y llenarán la tierra, y luego también se lo predice a Noé, y entonces entre más seres humanos han existido sobre la faz de la tierra, mayores han sido los conflictos. Aquellos conflictos bélicos se han ocasionado por diferentes circunstancias. Analicemos en el siglo pasado, siglo XIX, hubo varias guerras. Vamos a enunciar algunas. La Primera Guerra Mundial, 1914. La Segunda Guerra Mundial, 1939. Lo que fue llamado la Guerra Fría, 1947 a 1991. La Guerra Fría, habían dos bloques, uno liderado por Estados Unidos y uno liderado por la Unión Soviética. Los países liderados por Estados Unidos eran del pensamiento capitalista. Los países liderados por la Unión Soviética eran del pensamiento socialista. Esa guerra fría, no hubo conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que ambos apoyaban conflictos internos en los diferentes países donde se creaban aquellos conflictos, aportando armas.
e inteligencia militar. Luego aparece la guerra de Corea, de la península coreana, entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que se conoce hoy como Corea del Norte y el Sur, porque ellos se dividieron en una guerra que tuvieron en 1950-1953. La guerra de Vietnam, un conflicto interno. Estados Unidos apoyaba un bando y la Unión Soviética apoyaba el otro, 1955-1975. La guerra del Golfo Pérsico. Irán invade a Kuwait, 1990-1991. La guerra en Yugoslavia, cuando se divide Yugoslavia en países como Bosnia, Kosovo, Croacia. Luego ya entramos a la era del año 20, del siglo XX, del 2000 hacia adelante. En el 2001 se derriban las Torres Gemelas. En el 9/11, septiembre 11. Guerra en Afganistán, 2001-2010. La guerra de Irak, 2003-2011. Guerra civil de Siria, 2011-2025. El régimen de Bashar al-Assad tiene su fin, de esa dictadura que duró 54 años en Siria, pero eso fue devastadora la guerra que hubo allí. Ahora más reciente, conflicto entre Israel y Palestina, lo que se ha llamado la guerra en Gaza, del 2023 hasta el presente. La guerra entre Rusia e Ucrania, 2020 hasta el presente. Guerras civiles que aún permanecen desde el 2023 en África. Guerras civiles que aún permanecen en varios países de Asia, desde el 2021 hasta nuestros días. Sin desconocer las guerras intestinas o interiores en algunos países ocasionadas por el narcotráfico. Todo esto obedece a esto que ocurrió allá en el jardín del Edén, por la codicia, que el hombre siempre ha pretendido gobernar y no da la autoridad al que la debe tener, que es nuestro Dios. Y entonces eso genera la envidia, codicia, soberbia, engaño y mentira. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pacificadores, pero con autoridad dada por Dios. Eso debemos ser los discípulos del Señor. En aquel contexto donde el Señor lo está diciendo, pues aquellos discípulos creían que era imposible ante la autoridad y el gobierno que ejercía el Imperio Romano. Y ellos veían al Imperio Romano como poderosos gigantes por la estructura político-militar que tenían, por la cantidad de soldados que habían allí, por el armamento, por los caballos, por todo eso.
por los recursos económicos que tenía el Imperio Romano y que los querían subyugar y los tenían subyugados a ellos con impuestos y con toda clase de imposiciones. Y cuando Jesucristo viene y dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, en la era moderna o actual se han identificado hombres que han entrado en el perfil de nuestro Señor Jesucristo y quizá tomándolo como referente así no sean cristianos, hombres como Gandhi en la India, como Nelson Mandela en Sudáfrica, Lech Walesa en Polonia y Martin Luther King en los Estados Unidos. Hombres que no hicieron guerras con armas, sino guerras con pensamiento, guerras ideológicas y movieron las masas. Pero en el escenario del ser humano aparece el único ser que ha hecho una verdadera revolución sin haber empuñado un arma. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él hace a sus discípulos una propuesta para que ellos tuviesen una verdadera paz. Para ellos en ese tiempo era poco coherente lo que les dijo nuestro Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuestro Jesucristo le dice a sus discípulos de esa manera, mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir, él a sus discípulos que se llenen de la paz, la única paz que da autoridad y gobierno en el ser humano y que no debe tener temor de nada en el nombre de nuestro Jesucristo cuando esa paz que reina en el corazón de aquel hombre o de aquella mujer está convencido por el poder del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Pablo, entendiendo muy bien acerca de la clase de lucha, conflicto o guerra que como creyentes y seguidores de nuestro Jesucristo nos ocupa, dijo así en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Me he visto de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar pues firmes. Estad pues firmes, ceñiendo vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo estaba en la cárcel y él miraba cómo se vestía, se mantenía vestido un soldado romano. Y él hace un paralelo que de esa manera, que como el soldado romano se vestía para la batalla y para estar listo,
aquella persona, hombre o mujer, que sea cristiano, debe mantener puesta la armadura de Dios. No, no es decir que vamos a ponernos la armadura de Dios, no. Eso es ilógico que lo diga un cristiano, porque un soldado, si es llamado a la guerra, entonces corre a tomar sus armas. No, el soldado mantiene atento con sus armas y con las estrategias y hace sus ejercicios y está atento a la milicia. ¿Por qué? Porque sabe ese soldado que está en guerra y que en rumor de guerra y debe estar preparado para la batalla. Entonces, esta palabra de Efesios capítulo 6, como la relata Pablo, hay que apropiarnos de ella como cristianos. Somos pacificadores, pero sabemos que tenemos una guerra espiritual contra las huestes espirituales de maldad. Y entonces, cuando se lee esta palabra, la tenemos que interiorizar y yo me debo involucrar en que soy un verdadero soldado de nuestro Señor Jesucristo para guerrear contra toda inmundicia, trampa y mentira. No pelear contra la carne, sino contra las huestes espirituales de maldad, como lo relata el apóstol Pablo aquí, en capítulo 6 de Efesios, desde el versículo 10. Y se puede leer de esta manera aplicado a cada una de nuestras vidas. Por lo demás, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo, Santiago Bedoya Salazar, me he visto de toda la armadura de Dios para poder resistir contra todas las acechanzas de el diablo, porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Por tanto, yo tomo la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estoy firme. Estoy pues firme, ciñendo mis lomos con la verdad. Me he visto con la coraza de justicia y calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomo el escudo de la fe, con que puedo apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y rúbrica, en el Espíritu. Yo me tengo que apropiar de esta palabra y hacerla propia en mi vida, aplicarla a mi vida por el poder del Espíritu Santo. Sí, somos pacificadores, pero nosotros sabemos que hay una guerra que nosotros debemos librar contra Satanás y que sabemos que si hay una lucha que nosotros tenemos que librar contra Satanás y que la victoria está segura en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo también escribe así en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, desde el versículo 3, y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Nosotros estamos en batalla y nosotros no podemos ser unos soldados de chocolate que al primer hervor se derrite. Nosotros somos, sí, llevadores de paz, porque la guerra no es contra sangre y carne, así como lo dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6. Y él está seguro que es un soldado de Jesucristo. Y nosotros en este tiempo
Sí, somos llevadores de paz, pero tenemos que estar convencidos que somos soldados de Jesucristo para derribar las inmundicias, trampa y mentira que Satanás ha querido colocar o quiere colocar en nuestras vidas y querer invalidar que la obra del Señor se geste en nosotros y a través de nosotros para que muchas personas vengan a Cristo declarando y confesando que Jesucristo vive y reina y que en Él tenemos segura la victoria. Somos pacificadores, pero no pacificadores quietos, no para pacificadores perezosos, no pacificadores que se haga lo que los demás quieren, sino nosotros debemos buscar la verdad de Jesucristo y en Él está segura la victoria. Si el enemigo trae a ti desánimo, quiere tener miedo, quiere traer angustia, quiere traer soledad, tristeza. No, Jesucristo estaba bien convencido cuando le dice a sus discípulos, en, según San Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dijo nuestro Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotros no somos de los que están peleando por política, por, por dinero, por prestigio. Estamos peleando en la batalla espiritual para deshacer las obras del diablo y para declarar la victoria. Y por tanto, las bendiciones de Dios, Satanás las quiere detener para en nuestras vidas, pero no puede porque nosotros en el nombre glorioso de Cristo Jesús derribamos todo argumento, toda inmundicia, toda trampa y toda mentira que Satanás quiera colocar en contra del propósito de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Satanás perdió la guerra, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Jesucristo lo equivoqué públicamente, lo humilló en la cruz del Calvario. ¿Quién lo humilló? Nuestro Señor Jesucristo. Dejó a Satanás totalmente invalidado, destruido, amordazado y ligado y lo invalidó toda inmundicia, trampa y mentira que había contra nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Está hablando de nuestro Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra tiene poder y autoridad y Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Allí Jesucristo ganó la guerra. Nosotros estamos en una batalla, pero tenemos segura la victoria de nuestra batalla porque Jesucristo nos ha dado la victoria. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No os returbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo quiere que sus discípulos ninguno tenga miedo, sino que sus discípulos sean llenos del poder, de la autoridad y del gobierno del Espíritu Santo. Él bien le dice a sus discípulos, ya resucitado, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos sí tenían al Espíritu Santo, pero el Señor Jesucristo se da cuenta que ellos deben recibir el poder del Espíritu Santo, ese mismo que recibió Jesucristo después de que vino del desierto y él ya bajo el poder del Espíritu Santo vino a ministrar el reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Él vino bajo el poder del Espíritu Santo, se fue al desierto lleno del Espíritu Santo, pero dijo,
vino bajo el poder del Espíritu Santo y a deshacer las obras del diablo. Hoy, como promesa, nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo y tú, hombre o mujer que me escuchas, debes declarar y confesar y sentir en tu vida que la victoria está segura siempre en nuestro Señor Jesucristo. Así, por eso, somos pacificadores, pero no pasivos. Somos pacificadores activos declarando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Somos pacificadores, pero no cobardes. Somos pacificadores declarando la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida de nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros abuelos, todos aquellos que pertenezcan a nuestra familia. Ahora mismo nosotros declaramos y confesamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas. Somos pacificadores en la parte terrenal, en la parte de la carne, pero somos guerreros espirituales para deshacer las obras del diablo y sujetar a Satanás bajo nuestros pies. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que Él nos da el poder y la autoridad para derribar a Satanás, y siendo pacificadores, tenemos la paz de Jesucristo que reina en nuestros corazones y que esa paz es impuesta por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Por eso depresión, angustia, soledad y tristeza no hacen parte de la vida de un cristiano, porque el cristiano, como promesa de nuestro Jesucristo, recibe: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo dijo nuestro Jesucristo y nosotros lo debemos creer. Gloria a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pacificadores, pero no pasivos. Pacificadores activos, declarando la victoria siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que has traído en esta hora, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque somos pacificadores activos, guerreros de Jesucristo, declarando la victoria al norte, al sur, al oriente, al occidente. Que toda persona, Señor, que escuche esta emisión, sea consciente, tomando conciencia por tu palabra, que no hay un espíritu de cobardía ni de derrota en su vida. Si tiene el Espíritu Santo, es un espíritu de victoria que Jesucristo nos ha dado y que marchamos firmes y adelante, declarando la victoria de nuestro Jesucristo por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente cercano y lejano. Que todo principado, fortaleza y potestad caen y han caído en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y Satanás no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Le pedimos, Dios, que seamos pacificadores, pero siempre activos, declarando que es la paz de Jesucristo la que reina en nuestro corazón y que a través de nuestra vida lleva la paz a cada una de las personas con las cuales interactuamos todos los días. Gracias, Señor. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.